Ya, creo que ya. Ah. Pues muy buenos días, qué bárbaro. Ahora sí que fue peor que las anteriores y se supone que debemos de tener más experiencia y empiezan a haber pequeños detalles. Pues empezamos con una transmisión más de México en Perspectiva. Es un verdadero honor estar con tres grandes personajes femeninos de la protección civil y de la gestión de riesgos. De veras que es importante que visibilicen a estas tres mujeres porque son parte importante de las personas que nos cuidan cuando suceden estos grandes temas de riesgos y de vulnerabilidades de los detalles naturales, ¿no? Yo quisiera nada más empezar rápidamente con el tema de los instrumentos, hacer énfasis en las declaratorias de desastres en México, que son muchísimas, existen más del 2000 al 2018, en 2.500 municipios. Estamos hablando de un 84.1% de fenómenos hidrometeorológicos y un 15.9% de fenómenos geológicos. Es algo tremendamente fuerte en nuestro país, que es quizás en todo el mundo, pero en nuestro país porque somos más vulnerables y tenemos un esquema de auxilio bastante deficiente, donde si no podemos, si no puede la parte local, se pasa a la parte estatal, si no puede la parte estatal, se pasa a la parte federal, y si no, de plano nos vamos con el apoyo internacional, que finalmente a lo mejor nos viene resultando muy tardío, ¿no? Yo creo que en la parte federal y la local es donde está en realidad el apoyo, donde tendríamos que crear verdaderos atlas de riesgo. En la gestión integral de riesgos, en esta guía de estrategias para la gestión de riesgos, plantean estos 8 pasos, que es identificar, prevenir, mitigar, preparar, auxiliar, recuperar y reconstruir. Estos temas son verdaderamente que se deben de desarrollar. Sin embargo, en los atlas de riesgos yo no los veo, y ahorita yo creo que las expertas nos van a hacer esos comentarios, cómo se puede hacer una verdadera política, políticas que en realidad se lleven a cabo dentro de los atlas de riesgo y que estos sean parte fundamental, los mapas bases para hacer el desarrollo urbano en el país, ¿no? Quería yo volver a remarcar estos instrumentos que se dan. Estos son ejemplos de Veracruz, donde se hacen mapas comunitarios de riesgo interesantísimos que no se ven en los planes de desarrollo. Y los planes de desarrollo es lo que la administración en curso utiliza para hacer los planes y los usos de suelo. Y estos no se ven, no están plasmados en los planes de desarrollo, ¿no? Entonces, yo sí quisiera empezar nuevamente con nuestras queridísimas invitadas y sobre todo expertas, primero a identificar el por qué no tenemos estos temas dentro de la mesa de desarrollo urbano y sobre todo por qué siempre ponen como último instrumento el atlas de riesgo para poder generar planes de desarrollo. Entonces, yo ahorita, nuestra queridísima maestra urbanista María de las Nieves Soto es nueva en nuestra conversación. Quisiera que ella se presentara y sobre todo nos diera una breve reseña de su vida profesional en este tema. Por favor, maestra de las Nieves. Mucho gusto, les agradezco la invitación. Claro que sí, hay que difundir parte de nuestro conocimiento y más que se aplique. Dentro de mi profesión soy analista de riesgos de la Alcaldía Álvaro Obregón en el área de protección civil. Soy enlace con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México. He participado en varios cursos referente a protección civil, en programas, toma de decisiones, comando de incidentes,
varios programas y cursos para poder nosotros empatizar el quehacer real de lo que se realiza en el Atlas de Riesgos. Entonces nos toman en cuenta en hacer estas propuestas de los programas para que podamos identificar a la población vulnerable, el cual tengo la experiencia de 13 años en protección civil. Y bueno, lo más importante es que estamos aquí para participar y agradecerte, doctora, que estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Pues entonces, entrando en tema, ¿qué les parece, Luz Helena? ¿Cómo ves la situación de no usar los atlas de riesgo dentro del desarrollo? Tú que eres acentóloga y experta en riesgos, ¿cómo ves esta simbiosis que no existe? Pues grave, ¿no? Ya lo hemos comentado y lo hemos dicho en muchos foros, es grave, es muy grave que los planificadores territoriales, yo creo que desde su formación, desde la universidad, deberían tener un conocimiento de estas circunstancias, de estas situaciones, de lo que existe físicamente en el territorio para definir con mayores elementos teóricos dónde pueden o cómo pueden y dónde deben crecer las ciudades. En la formación, por ejemplo, yo estudié en la UAM Xochimilco. En la UAM Xochimilco nos dan algunos elementos sobre, pues, edafología, geología, o sea, pero es como muy básico. Y en realidad, el conocimiento profundo de lo que uno debe de considerar para no crear y generar nosotros el riesgo, necesitaríamos tener más información. Creo que es un tema que, por ejemplo, los geógrafos sí tienen como todos los elementos en su carrera, por supuesto, de conocimiento físico del territorio, ¿no? Y que deberíamos estar incluyendo en nuestra profesión desde el estudio o desde que estamos formándonos. A mí me gustaría, tengo aquí una presentación, me gustaría mostrarles algo que me parece así súper elemental. Déjenme ver si puedo compartir la presentación. Denme un segundo. Claro que sí. Compartir pantalla. Miren, aquí es algo que yo quería de verdad mostrar. Perdón. Aquí. Esta es parte de un análisis que hice en mi estudio de tesis de maestría, donde ustedes ven el número 1, la imagen, sí ven el cursor, ¿no? La imagen que aparece aquí es el plan director urbano de Acapulco. Estas zonas amarillas que vemos dentro del recuadro es las zonas que están marcando como zonas aptas para el desarrollo, ¿no? O sea, y justo, o sea, esto que vemos aquí, esto que tiene como felizmente una delimitación y una límites para crear toda la parte, digamos, poner vialidades, estas líneas rojas punteadas son vialidades propuestas en el programa de desarrollo urbano. Aquí por la pantalla no veo la fecha, pero ustedes sí la ven, ¿no? Sí. ¿O no la ven? 2001. Sí. Bueno, este primer programa existía, es un programa de desarrollo urbano que existe, y la fecha, a ver, voy a hacer, perdón, nada más para que yo me acuerde de las fechas, allá, que es del 2001, y la imagen de al lado, ¿no? La imagen que ustedes ven que tienen como rositas y rojos, esta es una imagen del Atlas de Riesgos, que también existía. Este es de 2001, el Programa de Desarrollo Urbano es de 2001, el Atlas de Riesgos es de 2003. Ahí delimita la zona inundable, ¿no? Todo eso rosa que ustedes ven y eso rojo que ven es zona inundable. Evidentemente en el Programa de Desarrollo Urbano lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Que el programa de desarrollo urbano, el Atlas de Riesgos lo define y el programa de desarrollo urbano no habla de él. O sea, ni siquiera yo creo que ni lo conocían. Y yo creo que esta limitante demuestra cómo existen los instrumentos y existen los análisis. A lo mejor hay municipios que no todos tienen, lo que hablábamos la anterior vez, que no todos los municipios tienen los estudios o que no todos los municipios tienen la precisión.
pues a lo mejor varía un poquito en el límite, pero ahí tenemos una imagen clara de que existen los instrumentos y que no se consideran. Luego, en la imagen número 3, es la zona inundable que sucedió con Ingrid y Manuel. Todo eso rojo que ustedes ven, todos estos puntos rojos que ven, pues es la zona que se inundó cuando fue Ingrid y Manuel, ¿no? Y lo peor es que, bueno, o sea, ¿qué hicimos? Sacamos un nuevo programa de desarrollo en 2015 y volvimos a utilizar esa misma zona como zona apta para el desarrollo urbano. Todavía después de que nosotros ya sabíamos y de que vivimos el desastre, publicamos un programa de director urbano de 2015 en las mismas zonas que supimos que se inundó. Y no hicimos absolutamente nada, o sea, incluso no hay medidas de mitigación que hubieran podido definir con mayor seguridad estas zonas habitables, ¿no? Y la verdad es que si ustedes ven la imagen, hay muchas zonas que todavía son vacantes, pues no sé si llamarles vacantes urbanas, todavía hay zonas que no están urbanizadas. Entonces, es más complejo cuando ya los asentamientos humanos están ahí. Pero ¿cómo es posible que podamos definir un programa de desarrollo urbano a futuro en una zona que todavía no está ocupada y que ya sabemos que se inunda? O sea, esa es una evidencia clara de que esta necesidad que surge de lograr tener mejores vinculaciones y mejor apertura y conocimiento con los tomadores de decisiones y quienes toman y llevan el desarrollo de las ciudades, ¿no? O sea, necesitamos que esas personas se adentren en la gestión integral de riesgos. O sea, yo lo he dicho en muchos lugares, a veces de poco nos sirve tener el mejor atlas de riesgos, con la mejor precisión, si este atlas de riesgos, las personas que usan el territorio lo desconocen, ¿no? O sea, de nada sirve tener el atlas de riesgos que nos cuesta 50 millones de pesos para definir adecuadamente los territorios, si estos territorios cuando nosotros usamos y hacemos el uso, el destino y la reserva territorial, no los conoce, no los aplicamos. Entonces, yo quería empezar este debate con esta imagen que es muy evidente. Y bueno, yo creo que si hacemos este tipo de análisis en las ciudades donde ha habido graves desastres y buscamos yo nada más lo he hecho con este ejemplo, pero yo creo que si lo hacemos con muchos ejemplos de muchas ciudades, nos va a pasar casi lo mismo en todas, ¿no? Así es. O sea, creo que es muy, muy importante empezar a considerar o ya saber que no podemos continuar creciendo las ciudades así, ¿no? Que el definir o el decir que el desarrollo urbano se guía únicamente por los factores del nuevo urbanismo, el hacer ciudad, la ciudad de los derechos, las ciudades sustentables, ninguna ciudad, ni una ciudad sustentable, no podemos hablar de una ciudad sustentable o de una ciudad de derechos donde no conservamos el derecho principal, que es el derecho a la vida. Claro, sí. Eso es como con lo que yo quería empezar a hablar en este nuevo día, ¿no? No, perfecto. Y fíjate, siguiendo con esa misma idea, Wendy, yo le quería preguntar, ¿cómo definiríamos políticas de uso de suelo con los atlas? ¿Cómo se pueden definir estas políticas de uso de suelo? ¿Tú crees que sí deberíamos de ser verdaderamente rudos? ¿Que la ley debería decir, ¿sabes qué? Terminar o destruir esas zonas. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo los atlas de riesgos pueden definir los usos de suelo en una política que en realidad se lleve a cabo? Hay dos vertientes y creo que en ese sentido los atlas de riesgo se han visto como algo para la atención de emergencias, ¿no? Se ven como, pues ahí es la zona de riesgo, ahí va a haber deslizamientos y entonces cuando suceda una situación de crisis, ahí es donde vamos a atender. Pero nunca se ven como aquello a una parte prospectiva, ¿no? A algo que no debemos de construir, a algo que no debemos de hacer para generar nuevos riesgos. Entonces, en ese sentido,
Creo que ahí la ingeniería es un poco también, de repente, egoísta, porque los ingenieros siempre dicen, con ingeniería todo se puede, ¿no? O sea, yo escucho a muchos ingenieros decir que con ingeniería todo se puede. Pues sí, pero ¿a qué costos, no? A costos de las personas que lo pueden pagar tal vez, y eso tampoco garantiza, y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en muchos asentamientos que tenemos ahí en Santa Fe, que son grandes construcciones, que sí tienen esta parte de ingeniería, pero de todos modos eso no los excluye de exponerse a una situación de deslizamientos que han sucedido muchas veces en esa región. Entonces, yo creo que sí, los atlas de riesgos deberían de ser muy decisivos en esta toma de decisiones desde un punto de vista de proyección a largo plazo, que son precisamente los planes de desarrollo, y decir no, porque no solamente es exponer a la población o exponer la infraestructura que se va a construir ahí, sino también es una cuestión que tiene que ver con un índole ambiental, ecológico, como en el caso de los manglares en Veracruz, ¿no? O sea, se construyeron, a lo mejor muchos de ellos tienen una eficiente ingeniería, pero estamos destruyendo un ecosistema que también forma parte de mitigar estas cuestiones de impacto, en este caso de los huracanes o de estos frentes fríos que llegan con gran ímpetu a las costas de Veracruz. Entonces yo creo que sí debería de vincularse el Atlas de Riesgos no solamente a esta política de desarrollo, ¿no? O sea, de desarrollo tanto territorial como en otras áreas que tiene que ver con cuestiones de vulnerabilidad de la misma población que está asentada sobre estos espacios. Pero creo que aunque se tenga una amplia ingeniería, hay muchos aspectos en los que se tiene que decir definitivamente no. O sea, así con esas palabras es no, y pues, sí aplicar como el rigor de la ley, ¿no? Así como a los terceros acreditados se les aplique cuando hacen o a los RO, que actualmente ahorita cuando hacen estos dictámenes no ad hoc y pasó con lo del sismo, pues bueno, se les aplica todo el rigor de la ley, ¿no? Creo que en ese sentido también debería de aplicarse la ley para no construir en zonas que definitivamente ya se consideran que el impacto de estos fenómenos es bastante severo, ¿no? O sea, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, cuando se conoció lo del sismo, bueno, se hicieron estos programas y el Instituto de Ingeniería ha desarrollado mucho estos sistemas para conocer cómo es el comportamiento del suelo ante el efecto de un sismo. Sin embargo, seamos honestos, o sea, si ponen estas medidas estructurales que se tienen que hacer, si nos dicen el coeficiente que nosotros tenemos que tener para calcular la construcción de un edificio, pero veámoslo desde un punto de vista real, ¿no? O sea, la otra parte, o sea, la construcción, el 80% de la construcción en México es autoconstrucción, ¿no? Por lo menos el 70% es autoconstrucción. Y no van a hacer estos cálculos de coeficiente sísmico, ni van a tener estas medidas estructurales, y entonces de nada sirve en algún momento dado, porque es una cuestión de dinero, ¿no? Es una cuestión también de que los grandes empresas, estos grandes emporios que hacen estos super edificios, pues sí, cumplen con esas características porque tienen el acceso tanto económico e ingenieril para poder de alguna manera mitigar en caso de que se presente algún fenómeno como en el caso de los sismos. Pero no es la realidad de nuestro país, ¿no? O sea, la autoconstrucción o en las comunidades rurales que muchas veces para tener acceso hacen sus caminos, ¿no? O sea, solamente va la máquina. Yo recuerdo que en Veracruz solamente iba la máquina y iba abriendo camino, brecha, y entonces ese era como el camino, ¿no? O sea, si tener de alguna manera un conocimiento o un cálculo territorial, un cálculo para diseñar la carretera, o sea, y entonces mucha de la construcción se va haciendo así, y solamente estos grandes desarrollos, planes de desarrollo se hacen para las urbes, no para áreas urbanas se considera estos desarrollos. Entonces, creo que ahí es donde tenemos esta oportunidad, en algún momento dado, empezar a trabajar con las áreas rurales
y realmente si van a tener este crecimiento urbano, porque al final lo van a llegar a hacer, pues empezar a trabajar con ellos y empezar a tener esta conciencia, esta sensibilización y decirles, aquí no se puede, ¿no? O sea, veamos otros espacios con otras características, pero siempre considerando la parte en la que estamos, ¿no? O sea, vivimos en un país que no tenemos acceso a la ingeniería, nuestra construcción no tiene todo este acceso económico y muchas veces, pues bueno, también en ese sentido también debería de haber como esta consideración. Sí, sí, sí. No sé. Definitivamente coincido completamente con las dos, porque finalmente si no tenemos bases estructuradas, nadie nos va a hacer caso. Y para eso yo le quiero preguntar a Nieves, ¿qué se debe tomar en cuenta en la base legal al realizar los programas de protección civil? Tú que has estado dentro de esa elaboración, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta? Muy importante es, primero que nada, debes de tomar en cuenta medidas de seguridad, más que nada la vida, ubicar las zonas de alto riesgo, identificar la delimitación de lugares o zonas de riesgo, de ahí generar las rutas de evacuación, acceso a zonas afectadas, hacer ciertas medidas de prevención, hay que coordinar ciertas acciones, de esto puedes invitar a diferentes dependencias o del mismo municipio, manejar con obras, servicios urbanos, medio ambiente, todos estos deben de ir trabajando transversal y horizontalmente. Lo que nosotros consideramos para el Atlas es manejar estrategias, estas estrategias que son líneas de acción, de las cuales nos van a permitir generar dentro de nuestros programas también buscar un recurso económico para que este beneficio llegue a la población. Dentro de nuestra ley nos dice que nuestro reglamento y la ley de protección civil nos marca que lo primero es enfocarnos en la prevención, mitigación y atención de medidas donde se puedan manejar todo el procedimiento para el beneficio de la población. Esto quiere decir que debemos de manejar todo lo que es prevención, una situación de emergencia, siniestro, desastre, y se debe de restablecer una coordinación en diversas participaciones con acciones de auxilio y esto en beneficio de la población. Cuando se hacen todos estos programas, me ha tocado observar cuando estamos a nivel federal, se le da la capacitación al municipio y este municipio lo debe de aplicar a sus programas nuevos, a su programa administrativo y de ahí a su programa de protección civil, al protección civil regional y luego ya sea por la comunidad. En nuestro caso, nosotros nos enfocamos más a los asentamientos irregulares, los cuales podemos apoyar más, y es parte también de mi tesis, a dar ciertas acciones de medidas de prevención y salvaguardar la integridad física de las personas, ¿no? Nosotros hicimos un catálogo de riesgos en los cuales podemos ya llegar directamente a la población afectada sin que llegue a tener este símbolo de daño, sino vamos a hacer la prevención. Nosotros hacemos pláticas informativas, capacitación de información, y entonces podemos empezar desde la base, llegar a la población y vamos subiendo cada una de las escalas a los diferentes niveles. Por eso es importante que cada vez que a nosotros nos solicitan un programa de protección civil del lugar, debemos de considerar primero el que te marca Gobernación, después te marca la Secretaría de Protección Civil, que es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México. Luego me voy al municipio, que sería nuestro programa de protección civil de la alcaldía, y de ahí bajar los diferentes programas y diferentes riesgos que se deben manejar. Entonces, todo esto se maneja en acciones. Si tú lo puedes visualizar de esa manera, la gente va a decir, no, pues es que, como tú bien lo decías al inicio, tenemos un evento pequeño y va conforme a su ámbito de competencia y según sus recursos, que no los pueda manejar, van a ir subiendo los diferentes niveles. Entonces, bueno, es muy importante tener esa comunicación de cual algunas veces, cuando ya se tiene toda esta información legal, no se puede aplicar al plan de desarrollo urbano. Lo que bien dice Luz Elena, que debe de haber una liga de comunicación, tanto tu Atlas con tu programa, pero si surgen ciertas diferencias o no existe comunicación o liga entre las dos áreas.
Tenemos atlas de riesgos en los cuales se manifiestan ciertas condiciones y en otros atlas manifiesta otra cosa. Lo peor del asunto es que estamos hablando de un mismo lugar, entonces por eso es lo más importante para mí es que dentro de tu normatividad, muy bien dice Elena, que hagamos estudios, por este caso serían los geólogos. Los geólogos manejan diferentes tipos de estudios, que es geofísica, geología, fotografía, edefología, hidrología, antropología, y todos estos los debemos de manejar con toda su infraestructura y equipamiento. Entonces debemos de considerar los asentamientos irregulares, los polígonos delictivos, los cruces peligrosos, las instalaciones estratégicas, lo que manejas gas, luz, agua. Todas estas redes o estos sistemas deben de ir manejándose todos en un sistema muy bien equilibrado en el cual exista cierta comunicación. Hasta ahora, en este gobierno está hablando ya de una comunicación y enlaces en los cuales nuestro atlas está vinculado con el de la Secretaría de Protección Civil y se llega la información al CENAPRED. Entonces, hay muchos atlas que se están manejando ahorita y uno de ellos es el del doctor David A. Novelo, que maneja la elaboración del Atlas de la Ciudad de México y están haciendo estudios de estimación de vulnerabilidad y riesgo socioeconómica en diferentes alcaldías. En este caso es Álvaro Obregón, Gustavo Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc. Estos estudios nos ayudan precisamente para identificar la vulnerabilidad de mi población. Y entonces nos damos cuenta que realmente lo que nos hace falta es la difusión y la capacitación. Entonces, sí apruebo muy bien lo que están comentando y debemos de hacer énfasis de que lo que hace falta es eso, porque la población muchas veces no sabe qué hacer. Entonces, debemos de llegar a la población. ¿Sí? No, perfecto. Fíjate que la parte operativa, verla de tus ojos es preocupante porque es muchísimo. Y la verdad es muchísimo, muchísimo y no se logra ver. Y entonces empiezan las preguntas, ¿cómo está la vinculación, no? Y ahí yo voy a pedirle otra vez a Luz Helena que tome la palabra y nos comente qué acciones se pueden hacer para lograr esta mejor vinculación dentro de, pues, de todos los niveles, ¿no? De todos los niveles, porque este es un trabajo de todos los niveles. Entonces, Luz, tú ahí eres experta porque estuviste en federal. Sí, es que yo creo que la vinculación de las políticas es lo importante. Si bien puedes diseñar una política pública federal, esta tiene que tener su parte o su corresponsabilidad en los niveles locales, ¿no? Entonces, yo lo que siempre he considerado que debemos hacer es, en otros países funciona. Creo que el CENAPRED es como la instancia que debería hacer los análisis o tener los análisis, o muchas veces antes con el programa que hablábamos antes, el PRA, nos decían, bueno, es que los atlas de riesgos, lo que decía Wendy el otro día, no tienen la especificación científica. Yo creo que la tenían. Yo creo que tenían, a lo mejor algunos no, a lo mejor algunos sí, pero yo creo que si alguien tiene que validar esa delimitación del peligro y el riesgo, debería ser el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Es una mega tarea, ¿no? O sea, porque necesitamos tener la delimitación exacta, a una escala precisa, a una escala no a una escala estatal o nacional como ellos lo manejan. Al final ellos tienen un atlas de riesgos nacional a una escala 1 a 200, no sé, 1 a 2 millones, ¿no? Entonces, cuando tú haces el análisis de 1 a 2 millones en una ciudad, el píxel de riesgo es toda la ciudad. O sea, toda la ciudad está en riesgo de inundación y eso no te sirve para determinar el uso del suelo de un territorio. Entonces, es por eso que nosotros decíamos lo que se necesitan hacer los atlas de riesgos municipales y que le limiten exactamente a esa escala, a unos 5,000, a una escala de ciudad, donde hay un riesgo. Entonces, si nosotros, todo esto que se avanzó en hacer estos atlas de riesgos municipales, creo que debería haber
O sea, es como, si tú me preguntas qué debería existir, bueno, para mí sería como un sueño, ¿no? O sea, que realmente el CENAPRED agarre y se ponga a hacer una delimitación exacta de los fenómenos a una escala de 5,000. Entonces nadie le va a preguntar como Wendy que dice, no, pues no todos los atlas tenían calidad científica. No, bueno, que vengan y que nos los digan. O sea, que haya una instancia federal que nos diga exactamente, a ver, en tu territorio esto es de riesgo y no se puede usar, ¿no? Como sucede en otros países, porque otros países tienen un centro que define esas zonas de riesgo y esas zonas de riesgo se trasladan como tal al programa de desarrollo urbano y se dice zona de riesgo, zona de riesgo. Ahora, yo lo que creo es que en un territorio no puedes dejar sin uso un espacio. ¿Por qué? Porque entonces, sobre todo en México y en los países latinoamericanos, si tú no le das un uso a esa zona, entonces la invade, ¿no? Entonces, debería existir un uso para la zona de riesgo y pueden ser muchos, ¿eh? O sea, puede ser zona de recarga de los mantos acuíferos, puede ser equipamientos que pueden ser, digamos, equipamientos deportivos de baja inversión que pueden ser ocupados cuando no hay, por ejemplo, si es un riesgo de inundación, bueno, pues tú cuando es un tiempo de secas, el equipamiento tiene un uso y tienes una inversión poca, ¿no? Porque solamente pones ahí unas canchitas de fútbol, de básquet, no sé qué. Se utiliza, tiene siempre una utilización del territorio, pero cuando vienen las temporadas de lluvia, sabemos que esas zonas pueden tener algún riesgo, entonces no se ocupa, no se acerca a las personas y se cierra al uso de los habitantes. Entonces, creo que si no hay una delimitación clara del peligro o de la amenaza, empezamos pues con no tener claridad y de no saber qué hacer con el territorio. Necesitamos tener esa claridad, necesitamos tener esa seguridad para que una vez, bueno, para mí, una vez definida esa zona, sea trasladada como tal al programa de desarrollo urbano y el programa de desarrollo urbano te defina un uso en específico para ese tipo de riesgos. O sea, muchas veces los programas de desarrollo urbano incluso no tienen esta concepción. Entonces, aunque sepan que es una zona de riesgo, pues, ¿qué uso le ponemos, no? O sea, ¿para qué vamos a usar este territorio? Yo he visto, por ejemplo, en Colombia, ya no digamos en países del primer mundo, ¿no? O sea, en países con contextos muy similares a nuestros contextos, donde esas zonas son ocupadas ahora está muy de moda, no sé si ya lo han visto, la agricultura urbana, ¿no? La cuestión esta de incluso se habla pues como un derecho a la alimentación y hay muchas ciudades que ahora están sembrando pequeños huertitos en zonas así como en los camellones, o sea, bueno, pues en Colombia hubo un programa que logró revertir ciertas inestabilidades de ladera, sacando los asentamientos humanos en zonas de ladera y haciendo estas zonas, digamos, sustentables, haciéndolas con un uso como de recuperación y de sembrar ciertos productos que hicieran que la ladera se estabilizara con vegetación, pero que además les va a dar un cierto apoyo, un cierto beneficio a la comunidad. Y hay proyectos muy interesantes de un manejo comunitario, de asumir el riesgo de manera comunitaria, pero también de darle un uso al territorio de estas zonas. Entonces, si bien necesitamos como una política que venga desde el nivel federal, yo creo, porque sí, la definición del riesgo no es algo que esté fácil y que puedan hacer las autoridades locales directamente, o sea, necesitan tener un grupo de especialistas, un poco lo que decía Nieves, ¿no? O sea, necesitan tener un grupo de especialistas que definan las zonas, ¿no? Y a lo mejor si este ejercicio que hicimos con este programa del PRA, al final llegaba a ciertos cuestionamientos y si es bueno o no, si está bien definido o no. Yo creo que cuando los atlas de riesgo se vuelvan esa fuerza que yo creo que deben tener,
van a ser súper cuestionados. Ahorita a nadie le importa si el límite da aquí o da allá, o sea, el límite, y eso, por ejemplo, a veces lo hablaban, y decían, no, es que los programas de desarrollo urbano, si ustedes lo saben, tienen que ser puestos a consideración, ¿no?, de la ciudadanía, tienen que tener sus diferentes procesos de que la comunidad los conozca, pues sí, como que se ponen, ¿cómo se llama este proceso? Ya se me olvidó, ¿no? Que lo ponen a consideración de las personas, y las personas dicen estar o no estar de acuerdo en lo que el programa de desarrollo está planteando. Los atlas de riesgos, de repente, no es que necesiten ponerlos a consideración, o sea, realmente necesitamos conocer, digamos, la percepción social del riesgo. Pero eso no quiere decir que vamos a poner a opinión de las personas si la delimitación del riesgo es una o es la otra. La delimitación del peligro, o sea, la delimitación del peligro y del riesgo tiene que ver con unos factores físicos del territorio donde únicamente los especialistas van a delimitar, ¿no? Un poquito también lo que decía Nieves, necesitamos tener elementos para conocer la vulnerabilidad. Ok, sí, la vulnerabilidad tiene que ver con como este cálculo que vamos a hacer entre el peligro, el riesgo, y para llegar al riesgo necesitamos saber las cuestiones de vulnerabilidad social. Es uno de los factores. Pero la delimitación de la amenaza o la delimitación del peligro es meramente un factor físico, ¿no? Un factor que tienen que determinar los especialistas. Y ya, digamos, la estimación de la vulnerabilidad, bueno, pues ya nos va a dar otra cosa. Pero lo que sí es que los atlas de riesgos tienen que tener esta fuerza, y tienen que ser elaborados y respaldados, yo creo, por una institución, para que esa institución lo haga obligatorio, ¿no? O sea, haga su vista hacia el desarrollo urbano o hacia la planeación obligatoria. Y eso ya lo tenemos en las leyes, es lo que el otro día comentábamos. Ya las leyes lo mencionan, ¿no? Necesitamos tener instrumentos que hagan que sean vinculantes y que realmente su obligatoriedad se le dé. Yo vería al CENAPRED como ese gran instituto que necesitaría muchos recursos, con esa gran fuerza para definir claramente cuáles son las zonas de peligro y riesgos. Sí, definitivamente. El instrumento que les comentabas es la consulta pública, donde todos los planes de desarrollo urbano claro, que exponer a la comunidad, y que eso, fíjate que yo pensé que era lo que estaban haciendo en los mapas comunitarios de riesgos, de esta nueva metodología que están implementando, porque se ve claramente cómo ellos, con la ayuda de algún experto, me imagino, identifican el río, identifican las zonas inundables. Yo pensaba que eso era, pero entonces, escuchándote, este procedimiento lo hacen antes de empezar a construir el riesgo. Entonces, y finalmente no hay una consulta, porque a lo mejor, como bien dices, debería después, posteriormente, exhibir toda la estrategia y definir ya los polígonos que se deben de eliminar como parte de la vivienda, y a lo mejor marcar como zonas de riesgo y zonas inundables, y posteriormente tener ya esta consulta pública aprobada por la misma comunidad. No existe. No, el proceso no es como tal. Digamos, las personas pueden participar en hacer mapas comunitarios de riesgos para que nosotros conozcamos la percepción social que ellos tienen, ¿no? Y la verdad, las personas conocen sus riesgos. Ellos saben, identifican. Por ejemplo, tú vas a las localidades cercanas al Popocatépetl y la gente dice, sí, o sea, aquí algún día va a ser erupción del Popo, seguro, pero yo aquí quiero vivir, ¿no? O sea, aquí nació mi abuelito y aquí estas son mis tierras, aquí he nacido siempre, ¿no? Aquí he estado siempre y de aquí no me voy a mover, ¿no? Entonces, esa es la percepción que ellos tienen. Aunque conocen el riesgo, deciden estar ahí. Y, por ejemplo, tenemos casos así, pues graves, ¿no? Por ejemplo, la Aurora, lo que hablábamos la otra vez del deslizamiento de la Aurora en Puebla, pues esa fue una zona que la gente sufrió
el deslizamiento. Se quedaron muchísimas personas atrapadas y murieron por un deslizamiento. ¿Y qué sucede? Las autoridades buscaron reubicar esos asentamientos, las personas que digamos, que vivían ahí se les reubicó. Y tú vas ahora 20 años después y hay gente que regresó a la zona. O sea, entonces hay veces que también la verdad que el manejo comunitario es muy complicado. O sea, esta forma de creer que pues ahí naciste y pues si ahí te tocó vivir, pues ahí tienes que vivir, pues es asumir tu riesgo. Y la gente lo asume y ahí quiere vivir, ¿no? Habrá gente que sí lo considere y decida o cambiarse o buscar medidas de mitigación, ¿no? Y sí que yo también creo que lo que decía hace un ratito Wendy, los ingenieros dicen todo es mitigable. Claro, todo puede, pues muchas cosas pueden ser mitigables. ¿A qué costos? Ahí está. O sea, ellos hacen, digamos, una evaluación. O sea, por ejemplo, si quiero un desarrollo inmobiliario en tal lado con que tenga un valor del suelo tal, pues claro que le invierto, porque en Santa Fe el metro cuadrado cuesta tanto y le voy a invertir a lo mejor para alguna medida de mitigación. Pero si tengo asentamientos irregulares en Iztapalapa, ¿para qué le invierto? ¿No? O sea, ¿dónde está la inversión a la situación que está pasando con las fallas y con toda la zona o con las zonas que son, seguramente Nieves sabe, de las zonas que son minas? ¿Qué estamos haciendo para el problema que tenemos en cuestiones de minas? ¿No? Entonces, ¿dónde está la inversión a estas grandes problemáticas de la mitigación? Porque habrá acciones que sí podemos mitigar, pero hay acciones que no, y hay recursos que son tan altos que pues, o sea, ¿dónde vamos a llegar con invertir tanto en la mitigación? A veces, además, no estamos tan seguros de que invirtiendo en la mitigación realmente se reduzca el riesgo. O sea, ¿en cuántos años? ¿A qué periodo de retorno? O sea, son como muchas cosas que no nos garantiza las acciones de mitigación. Habrá algunas que sí. Sí, sí. Y hablando un poquito de la equidad, en cuanto a la equidad de género, yo cuando conocí a Wendy, estaba ella haciendo una conferencia muy importante al gobierno de Veracruz, y la verdad me quedé muy, pues, con un buen sabor de boca cuando habló de la equidad de género en la parte de riesgos. Entonces, ¿cómo podríamos incluir estas políticas de igualdad o de equidad de género dentro de los, pues de los atlas, de todos los programas de protección civil? Porque yo creo que la mujer en realidad tiene mucho impacto. Yo vi aquí en el 2017, cuando me tocó caminar desde Reformas del edificio de Sedato hasta mi casa, que yo vivo en el Ajusco, todas las que estaban ayudando eran la gran mayoría mujeres y jóvenes sacando escombros. Entonces, ¿cómo lo ves, Wendy? Coméntanos un poco de tu experiencia, que yo sé que es bastante, sobre el tema. Fíjate que ahondando un poquito más en les voy a compartir mi pantalla. Hay un proyecto que estuve a mi cargo cuando yo estuve en Veracruz. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Dice cartografía participativa. Ok. Uh-huh. Este programa tenía la idea de empoderar a las comunidades en el conocimiento de la gestión de riesgos, no solamente en la parte de hacer el mapeo participativo, sino realmente era un plan integral en donde a nivel comunitario nosotros teníamos que sensibilizar a las comunidades porque eran las que estaban más aisladas, porque tenían las condiciones más desfavorables. Entonces emprendimos este proyecto de la cartografía participativa y bueno, voy a empezar con una frase de Warren que dice: los mapas son algo más que papeles, son narraciones, conversaciones, vidas y canciones vividas en un lugar y son inseparables de los contextos políticos y culturales en los que se usan.
Bajo esa concepción, pues entonces trabajar con las comunidades para hacer mapeo participativo era que ellos igual con su cosmovisión que tienen del espacio, era ver cómo veían su territorio en el pasado y por qué tenían ese arraigo a vivir ahí, por qué se asentaron en ese lugar. Y bueno, esto en muchas comunidades, sobre todo comunidades indígenas que tienen una razón de ser, de estar ahí, tienen un arraigo del pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo veían ellos su territorio del pasado? ¿Cómo veían actualmente su territorio en el presente y las acciones que se venían haciendo y si las seguían desarrollando en materia de degradación del territorio, de deforestación, de asentamientos mal planeados, entonces de no tener una cuestión que involucrara a realmente hacer un desarrollo adecuado para el crecimiento de su comunidad? Si esto seguía pasando, ¿cómo veían a futuro su territorio, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea y se trabajó con ellos y se hicieron muchos mapas en donde se hizo una capacitación, una sensibilización a las comunidades. Y lo más relevante es que si ustedes pueden ver las fotos, la mayoría eran mujeres las que participaban, ¿no? O sea, porque lo veían en un contexto en donde bueno, es de protección civil, les van a dar una capacitación y había más participación de las mujeres, ¿no? Entonces, sí fue muy interesante trabajar con ellas porque ellas tienen una visión del territorio muy diferente a la visión que tienen los hombres. No, sobre todo en comunidades más aisladas, las mujeres todavía de alguna manera están más centradas en la casa, en las labores domésticas. Y bueno, los hombres son los que salen al trabajo, están como más en contacto con el entorno, incluso hasta para comprar víveres. Entonces, la percepción que ellas tienen del territorio es muy diferente y era muy interesante ver cómo en algún momento dado acercarlas a ciertas condiciones que las ponían en una condición de vulnerabilidad ante la presencia de algún fenómeno. Ellas participaban y realmente hicieron unos mapas increíbles, ¿no? En donde en los mapas a nivel comunitario lo que nos hacíamos era identificar las diferentes amenazas con las condiciones que previamente nosotros sensibilizábamos y entonces de acuerdo a todos los agentes perturbadores que maneja el Sistema Nacional de Protección Civil, ellos veían peligros que tuviese que ver con cuestiones geológicas, con cuestiones hidrometeorológicas, con cuestiones sanitarias, con cuestiones socioorganizativas, con cuestiones químicas, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares había muchísimos incendios forestales o pasaban los ductos de Pemex y a cada ratito había por esta que sacaban el producto, entonces a cada ratito había material expuesto, entonces había muchas, por ejemplo, allá hay muchas agroquímicas, están entonces había como muchas cosas que ellos tenían que entender y lo plasmaban, ¿no? O sea, cuando nosotros ya desde el punto de vista técnico les decíamos, es que este asentamiento que tú tienes o esta grieta está asociada a un posible deslizamiento, o esto está asociado a la erosión, o esto está asociado a que hay una creciente del río y entonces la ribera va más allá de la llanura de inundación, entonces ya se plasmaba, ¿no? Y bueno, también veían sus condiciones de vulnerabilidad, quiénes eran más vulnerables, ¿no? Y indudablemente las mujeres somos las más vulnerables en esas condiciones porque somos las que cargamos con el perro, con el gato, con la abuelita, con la bolsa, Entiendo que las mujeres que ya somos profesionistas o mujeres que se dedican a labores ya del trabajo y en áreas urbanas, pues bueno, su condición y su posibilidad de movilidad es mucho más eficiente que, por ejemplo, las mujeres que viven en condiciones rurales, ¿no? O sea, no tienen tampoco esta disposición de movilidad o de tener acceso a muchas cosas. Y bueno, eso es lo que las pone en condición de vulnerabilidad. Esa condición, ese rol social que juegan en estos entornos, las ponen bajo esa circunstancia. Entonces, veíamos no solamente las personas que eran grupos vulnerables, sino también veíamos la infraestructura que era vulnerable ante esas condiciones. Pero también era darles estas estrategias y estos elementos para que ellos consideraran cuáles eran sus espacios seguros, cuál era el ambiente que en algún momento dado podría servir como refugio
y cuáles eran las acciones que podían seguir adelante para de alguna manera disminuir, ¿no? Entonces es ahí cuando actuaba el gobierno estatal y el gobierno federal, decir, bueno, si lo que yo tengo es un problema de deforestación, pues emplea un programa de empleo para reforzar las zonas que estaban en situación ya muy crítica de deterioro del suelo, ¿no? Entonces, o hay un programa de manera integral, porque nosotros lo veíamos no como localidad, o sea, sí trabajamos a nivel localidad, pero la problemática se tenía que ver desde un contexto más físico, o sea, de la microcuenca, porque era el territorio que realmente es lo que estaba afectando, o sea, no un territorio político, y creo que en ese sentido el desarrollo urbano se ve como una cuestión política, ¿no? O sea, como una delimitación política y no se ve como un entorno del comportamiento de los fenómenos que tiene que ser físico, ¿no? Si yo voy a hacer una obra de mitigación o voy a planear mi desarrollo urbano, pues tengo que ver el territorio como la cuenca, ¿no? Como la microcuenca y no mi delimitación política del municipio o del estado, porque pues al final forma parte de la cuenca, de la microcuenca, que a su vez, pues bueno, eso va en consonancia con el fenómeno de inundación o de los deslizamientos. Entonces, sí, en ese sentido, sí, lo ven, hay muchísima participación de la mujer. Creo que la mujer tiene esta capacidad de toma de decisiones y poderse involucrar en la mitigación del riesgo, en prevenir el riesgo, en atender las situaciones de emergencia, porque son las que más, en algún momento dado, están más presentes en circunstancias críticas, ¿no? Pero aquí vemos uno de los mapas que ellos hacían, o sea, lo que sí es que estos mapas posteriormente pasaban por un rigor técnico, ¿no? O sea, estos cuando nosotros, yo en el área, pues había gente que se dedicaba a la hidrometeorología, a la parte de geología, a la parte de cartografía, a la parte geomática, a la parte química. Entonces, una vez que ellos identificaban, nosotros teníamos realmente que dar el visto bueno, que todos los fenómenos que ellos estaban identificando realmente eran viables en el territorio. Entonces esto ya se le da una condición y además se empezaba a trabajar a nivel, una escala, estamos hablando de una escala a nivel localidad, ¿no? Uno a 5,000, uno a 1,000. Y esto retroalimentaba los atlas a nivel municipal. Y esto me permitía hacer estrategias en donde yo carezco de recursos económicos, pero entonces ya teniendo estos mapas comunitarios que contribuían a un conocimiento mucho más puntual del territorio a nivel municipal, me permitían hacer entonces sí estudios más detallados que tienen, que implican un recurso mucho más fuerte, pero ya van más enfocados, ya van más, ya van más actualizados. Y bueno, creo que en ese sentido sí trabajamos mucho con las mujeres. Últimamente con quien estamos trabajando mucho y estamos tratando de sensibilizar con estos jóvenes construyendo el futuro, ¿no? O sea, yo creo que también empezar a sensibilizar a la juventud, tanto niños, tú lo dijiste, ¿no? En la emergencia eran jóvenes y eran mujeres las que estaban en esa situación, pero hay que darles todos los elementos. O sea, sí hay que darles todos los elementos para que tengan este empoderamiento y ellas puedan y ellos puedan hacer estas acciones en materia no solamente de atención de emergencias, sino en decir, yo voy a cuidar mi entorno, ¿no? Aquí están en las lagunas de Montebello, que algunas de ellas están contaminadas. Entonces era cuidar mi entorno, ¿cómo lo puedo cuidar? ¿Cómo puedo hacer yo esas acciones desde mi hogar, ¿no? O sea, donde yo soy la dueña del espacio. Entonces, creo que desde ahí empieza, ¿no? La protección civil empieza con la autoprotección. Bueno, después empieza con la familia. Y hay un ente rector en las familias, en muchas familias, somos las mujeres, ¿no? Entonces sí, la participación de la mujer, considerando que somos mayoría, me parece fundamental en la gestión de riesgos. Entonces, hay que empoderarlas, hay que sensibilizarlas, hay que hacerles ver que muchas de las situaciones que se pueden prever somos las mujeres, y más somos las que en algún momento dado tenemos más este límite a no exponernos tanto. La mayoría de los accidentes que suceden en los espacios y en los trabajos son de los hombres, porque ellos creen que no les va a pasar nada, o sea, su umbral de exposición al riesgo, a la amenaza es que
es mucho mayor, ¿no? Y una mujer, salvo aquellas que sean muy, con adrenalina muy alta, se exponen a situaciones que la lógica, que el sentido común nos dice, pues es que ahí te va a pasar algo, ¿no? O sea, y entonces yo de repente en ese sentido siempre digo que arquitectos, ingenieros, geógrafos, geólogos, personas que tenemos este conocimiento técnico, también deberíamos de en algún momento dado tener un poquito de sentido común a la hora de desarrollar ciertas cosas, ¿no? O sea, decir, pues es que ingeniero, sentido común, usted está al lado del río, ¿cómo va a construir, no? O sea, entonces, sí, en ese sentido, sí hay que, la participación de la mujer es fundamental y tiene mucha razón de ser. Sí, sí, definitivamente. Y continuando con este tema, María de las Nieves, porque tú y yo somos compañeras en la Asociación Mexicana de Arquitectas Urbanistas. Coméntanos sobre eso, porque yo sé que tienes mucho que decir sobre ese tema también. Nosotros, ahí en Protección Civil, lo que tú consideras un ser vivo, desde la naturaleza, el espacio, las condiciones, debes de considerar la igualdad. Entonces nosotros debemos, el objetivo es que tanto mujeres y hombres tienen el mismo ámbito de protección civil. Es necesario fomentar la participación equitativa, ambos en el diseño y desarrollo e implementación de planes de contingencia. Esto quiere decir que debemos de integrar tanto a personas con capacidades diferentes, con un catálogo en el cual nosotros pudiéramos ofrecerle la forma de capacitación tanto a hombres como mujeres, a personas mayores como a niños. Yo he dado cursos de protección civil para la salvaguarda de las personas y a jóvenes, a niños, de cómo se pueden hacer maniobras, cómo se pueden hacer procesos o ubicarse en lugares seguros y ayudando a la población. Esto te quiere decir que el abuelo, la mamá está enfermo, el niño, el joven toma las decisiones, las mujeres, sino que aquí somos todos. Entonces, toma en cuenta igual hombres y mujeres, pero sí se les da la oportunidad de que cada uno de ellos mencione sus cualidades o características. Las personas con diferentes capacidades, con silla de ruedas, con muletas, con débiles visuales o que no tengan movimiento motriz, también se les debe de tomar en cuenta y armar estos programas en los cuales puedas integrarlos y apoyarlos y llevarlos a un lugar seguro según lo que vaya suscitando. Nosotros hacemos, así como tú lo mencionas, Wendy, hicimos el catálogo de riesgos de protección civil en el predio Totomastitla. Como bien dicen, llegamos a la comunidad y ellos te ofrecen o te van diciendo su historia. Esto es si tienes inundaciones históricas, si tienes afectaciones de arbolado en riesgo, si tienes afectaciones por incendios, tenemos escurrimientos, que la ladera inestable, todos estos factores y análisis se realizan conociendo todo esto. Entonces sí se hace estudios y se hace todo este tipo de estrategias para llegar a la comunidad. La comunidad va adaptando y va haciendo estos núcleos, tanto hombres como mujeres enfatizan que debemos de considerar jóvenes o de edades de diferentes características para actividades específicas. Como bien dices, hay a veces que se necesita fuerza, bueno, ok, a lo mejor los jóvenes pueden ayudar. No, que se necesita solamente una llamada, ok, un adulto mayor puede hacer la llamada. O sea, vamos viendo las características de cada uno de ellos y unificar de tal manera que vamos enlazando las ayudas y se les va dando las facilidades. Lo que nosotros consideramos importante son los protocolos de actuación según la situación de riesgo. Esto quiere decir que si hay una mina o hay ciertas condiciones de algún escurrimiento, sepan en dónde actuar, cómo llevarse a la demás población o si suscita un sismo, cómo ubicar a estas personas en un lugar seguro y hacer todos los protocolos en los cuales tenemos la salvaguarda y la integridad de las personas. En este caso es hacer énfasis que aquí nosotros consideramos todo ser vivo, ente vivo, hay que resguardarlo y protegerlo.
y respetando más que nada el entorno, el lugar donde se vive, la naturaleza, los hábitos y costumbres. No podemos alterar la forma de vida de las personas. Ellas mismas te van dando la pauta, lo van asimilando para ellos y lo van aplicando. Entonces, en cuanto me ha tocado trabajar con ellos, se llega con estos programas, se hace su estudio, se les entrega su programa y bueno, pues ellos están muy contentos. Como bien dice Luz Helena, muchas veces están en lugares con alto riesgo y la gente no se quiere retirar, pero sin embargo les vas a minimizar el riesgo. La gente no se quiere ir de esos lugares. Entonces, el disminuir es parte de la enseñanza que algunas veces podemos apoyar en protección civil. Y bueno, concluyo que sí me gustaría que se difundiera todo este trabajo para que las comunidades tengan esa forma de análisis, esa forma de adaptar todos estos protocolos, que se puedan manejar estas situaciones de riesgo. Y bueno, podamos enlazar tanto el grupo o comunidad con la instancia del gobierno, protección civil, ya sea municipal, protección civil de la Ciudad de México, o igual si no tenemos esos recursos y rebasa la situación de emergencia, pues ya sabemos que tenemos que hacerlo a nivel federal. Pero debe de existir toda esta comunicación y nosotros en el municipio nosotros tenemos identificados todos estos asentamientos, las características, sus condiciones y en cuál nos pudiera generar algún riesgo. Y sí es muy importante considerar la infraestructura, lo que es los tubos de Pemex, la infraestructura subterránea, etcétera, que son factores que no se ven, que existen, pero la población debe de tener en consideración todos estos factores de riesgo. Entonces, en ese aspecto de que se tiene que tener la igualdad de oportunidades es para los dos, ¿no? Y la gestión de riesgos tiene toda una normatividad de ahora haciendo ese énfasis, ¿no? Sobre la igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias. Pues yo quisiera nada más empezar a concluir un poco con qué es lo que nos queda. ¿Cómo vamos a armar, como bien dice Luz Helena, yo creo que ella ahorita nos va a dar un panorama bastante más específico, pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita con esto de que desaparecieron algunos fondos, incluyendo el Fonden, ¿cuáles son las próximas acciones? Porque yo creo que sí, desaparece, pero desaparece el nombre, porque las acciones deben de continuar. Ahora, ¿cómo, por dónde van a ir? ¿Cómo es que empezarían a empezar a tener más fuerza? ¿Cómo podríamos fortalecer los atlas de riesgo para que se usen en verdad para hacer la planeación, el ecosistema que el ser humano necesita para vivir en el entorno urbano? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer, mi querida Luz Helena? Gracias. Pues bueno, yo creo que son muchas acciones. Creo que debemos empezar como por, pues, lo que comentábamos anteriormente. Yo no veo otra forma más que empoderar como aquellas instituciones que tienen que ver con la gestión integral de riesgos y buscar esta vinculación con lo que mencionábamos anteriormente de esta institución que sea como la que verifique el uso del territorio, ¿no? Y que vea, yo pienso que debe haber una procuraduría territorial, una procuraduría que se encargue del buen manejo del territorio. Y otra cosa es, pues empezar a buscar la interacción de todos los entes sociales que están, digamos, en nuestra actividad general. Es decir, no solamente es un tema social, sino también tiene que ver, o sea, la iniciativa privada, el gobierno, o sea, buscar como esta interacción de todos los que estamos en el territorio para lograr mejorar el territorio. Creo que hay varios avances importantes, pero yo sí creo también que necesitamos invertir y el no tener ya
seguridad sobre los fondos, que a lo mejor eran muchos o poco, o sea, tenía mucho o poco dinero el Fonden y por supuesto el FOPREDEN, pues bueno, necesitamos que existieran estos fondos, que se siga invirtiendo en la planeación de las ciudades y en la reducción del riesgo. Yo esperaría o creo que si bien desaparece el nombre, como dices, deberá existir algo que venga a sustituir o que venga de alguna manera, a lo mejor, todo es perfectible, todo tiene, digamos, algunos asuntos que pueden mejorarse, pero yo creo que el trasfondo de para qué se utilizaron esos fondos y cómo se diseñaron y por qué existían, pues tenía toda una validez, ¿no? Y de alguna manera la existencia de esos fondos ya tenía, pues cierto camino andado de cómo funcionaba, ¿no? Ahorita los que nos dedicamos a estas cuestiones de la reducción del riesgo, incluso de la atención de las emergencias, pues sí están preocupados de que en una situación extraordinaria que pudiera presentarse antes de esta nueva, de este nuevo forma de atender una emergencia, cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a responder en una situación grave de desastre. Entonces, esperemos que antes de que suceda alguna situación grave, exista ya esa situación que va a reponer a estos fondos y que además los que estamos vinculados en ello lo conozcamos y podamos responder adecuadamente. La verdad es que el Fonden con todo lo que pueda haber digamos, de discusión sobre su manejo, creo que ya la gente sabía, o las personas que están involucradas en la atención de la emergencia, sabían cómo se utilizaba, a quién había que tocarle la puerta, cómo había que responder, qué había que hacer para que fluyera la situación. Entonces, todo eso nos lo tienen que decir en este poco periodo para que podamos responder, ¿no? Para que puedan las personas que están en las diferentes áreas de protección civil en los estados y en los municipios, pues estén preparados, porque pues una emergencia puede suceder o un desastre puede suceder en todo momento. Me gustaría nada más poder hablar también rapidito de algunos ejemplos de mitigación que hay. No sé, voy a compartir, creo que puedo compartir. Sí. ¿No? Sí. Wendy, ¿dejas de compartir, por favor? Perdón, déjenme ver dónde está mi presentación. Cerré. ¿Dónde está el verde? Es que cerré la pantalla. No te preocupes, estamos primero. Ándale. Ahorita ya dejó de compartir Wendy, ya puedes compartir, Luz. Tranquila, tranquila, porque a mí me pasó igual, me puse nerviosa y entonces, ¡pum!, desaparecí todo. Entonces, tranquila, no pasa nada. Ahí está. Ahí está. O sea, aquí hablamos sobre dos cosas que son básicamente, creo que es lo que tenemos que estar buscando, los elementos para reducir la vulnerabilidad, que están agrupados en dos grandes grupos, ¿no? Digamos, los que son estructurales y los no estructurales. Y estos estructurales, pues bueno, son las medidas de mitigación, ¿no? Básicamente, las diferentes medidas de mitigación que tenemos que hacer. Y los no estructurales, que son un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Que son las leyes, la concurrencia de las leyes, la aplicación de estas leyes, la elaboración de los atlas de riesgos, la elaboración, por ejemplo, ahora de reglamentos de construcción adecuados a los fenómenos expuestos de los diferentes territorios, la elaboración de estudios de obra, de riesgos de obra y los programas internos de protección civil con una visión realmente no solamente de protección civil, sino también de planeación territorial. Y es un poquito lo que yo les quería hablar y lo que hace un rato mencionaba Wendy. ¿A qué tamaño
¿hasta dónde, con qué inversión podemos hacer medidas de mitigación? Pues estos son unos ejemplos internacionales, ¿no? Esas son las esclusas de Londres. O sea, no es que las demás ciudades no están expuestas. O sea, claro que están expuestas. Claro que ha habido graves desastres en otras ciudades de todo el mundo y de primer mundo. Esas grandes esclusas se cierran cuando el nivel del mar empieza a subir, perdón, el nivel del río Támesis empieza a subir derivado de alguna corriente marina que haga que pueda entrar el río, que se alimente más el nivel del río. Entonces, Londres cierra con varias horas de anticipación estas grandes esclusas para que no suba el nivel del río a la zona de la ciudad. Entonces, esta es una gran medida de mitigación que hace que Londres esté seguro y que la ciudad esté segura y evite zonas que se inunde la ciudad. La que ustedes ven del otro lado, o sea, y es sorprendente, es un canal subterráneo de descarga en Tokio, o sea, vean el tamaño de las personas y el tamaño del canal, ¿no? Es para asegurar que no haya inundaciones en estas ciudades. Entonces, medidas de mitigación y seguramente capacidad para los ingenieros y de conocimiento y de empleo de este tipo de acciones, pues existe, ¿no? Y son cosas que no son nuevas, se han implementado en muchas ciudades. Entonces, creo que más que nada, pues es una cuestión de conocimiento, de buscar que estas medidas pues sean consideradas a lo mejor para los ciudadanos importantes, porque a lo mejor muchas veces nosotros como ciudadanos no exigimos, o sea, no exigimos estas medidas, exigimos otras y necesitamos exigir nuestra seguridad, ¿no? Esta, por ejemplo, del dique en Tokio, pues también, o sea, vean dónde va el río y todo lo que se le deja para que si el río necesita crecer, pues no afecte los asentamientos, ¿no? Entonces, estas son medidas, incluso a lo mejor esta no es costosa, esta es simplemente de respeto a la zona que tiene que tener el río como su zona de amortiguamiento, su zona de paso del río, ¿no? Entonces, y un sistema de esclusas también en Tokio. Cuatro pequeñas imágenes que nos demuestran que pues la situación de la reducción de riesgos existe ya el camino, necesitamos empezar a ver ya este tipo de acciones en nuestro POA, ¿no? En nuestros programas operativos anuales, en nuestras exigencias ciudadanas y en nuestro conocimiento para que hacia allá vayamos, ¿no? Creo que sí, a mí me preocupa mucho pues la situación de los recursos del país, pero yo creo que debe existir una conciencia también social, donde ya las diferentes digamos, iniciativa privada, pública, social, todos participemos en mejorar y lograr reducir nuestros riesgos. Entonces, hacia allá iremos. No, hombre, padrísimo, padrísimo, porque sí, finalmente sí podemos, ¿no? La cosa es empezar a canalizar recursos, pero a través también volvemos a los planes de desarrollo. Y bueno, si los atlas de riesgos no nos dan el mapa base donde vamos a empezar a reconstruir la ciudad, pues no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Entonces, finalmente, esta inclusión, este amalgamamiento que hay entre el atlas de riesgo y los programas de desarrollo urbano, tienen que ser verdaderamente urgentes y tomar en cuenta mucho la parte de un verdadero mapa base con todos los riesgos de una localidad. Pues ya empezando a cerrar, queridísima Wendy, queridísima Luz, María de las Nieves, coméntenme algo relacionado con qué vamos a hacer en esta ciudad. O sea, yo ya ahorita aprovechando que las tres están en esta ciudad, ¿qué vamos a hacer en esta ciudad? Porque yo, la verdad, estoy muy contenta porque tenemos personas como Luz Helena dentro del proceso, como lo que es María de las Nieves, en esta búsqueda. Pero, ¿qué va a pasar cuando ahorita, como bien dijo Luz Helena, no existe un
un backup de dinero o de acciones de emergencia. Sí existen, están en realidad, podríamos decir, no se descuidó esa parte, aunque no existe este fondo. Sí existe, yo sé que se están haciendo muchas cosas, sé que se están haciendo los atlas, sé que se están revalorando la gestión de riesgo. En el Senado todavía siguen revisando algunos temas de la ley de protección civil, pero sí estamos cubiertos, ahora en estos meses que no sé hasta cuándo vamos a empezar a tener un fondo revolvente para canalizar los riesgos y la gestión de desastres naturales. Algo muy rápido para ir cerrando. ¿Quién quiere empezar? Wendy. Wendy. Yo creo que no estamos cubiertos porque cuando uno desaparece un fondo como lo que fue el FOPREDEN y el FONDEN, es porque yo ya tengo otra iniciativa en puerta. O sea, yo ya tengo todos los mecanismos para sustituir esto porque ya tuve una proyección de por qué no funcionó, por qué lo estoy desechando, y entonces ya tengo un planteamiento. Y cuando yo desaparezco algo es porque ya, sobre todo en estos fideicomisos, en estos fondos que son o sea, son de la integridad de las personas, ¿no? O sea, estamos hablando de vidas. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay un vacío ahí legal de cómo en algún momento dado vamos a transitar a lo nuevo para acceder hasta donde yo he leído, pues ellos dicen que el dinero ahí está, sí, pero si no hay un mecanismo de cómo se va a implementar ante una situación de emergencia, como en el caso del FONDEN, o de una situación de manera preventiva, como era el FOPREDEN, si no hay estos lineamientos que nos digan cómo va a funcionar, pues entonces en ese sentido sí hay un vacío legal y estamos desprotegidos, ¿no? O sea, acaban de pasar los huracanes en el sur del país y bueno, ¿cómo van a llegar esos recursos? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo van a haber estas declaratorias de emergencia o de desastre para que los municipios y los estados puedan llegar o puedan acceder a estos fondos? O sea, ¿cómo va a haber esa reconstrucción de la infraestructura que fue dañada? Si no hay un mecanismo que nos hayan propuesto al desaparecer estos fondos. Entonces, a mí sí me parece que es una situación realmente de Urgente. crítica, de pensarse, de preocuparse y de accionar, porque entonces eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Desde la academia, por ejemplo, los ISEOs, los institutos Geografía, Geología, Ciencias de la Atmósfera, se mandó una carta al Senado en donde diciendo que no podía ser posible que desaparecieran estos fondos si es ahorita el único recurso que tienen tanto los municipios como el Estado para atender una situación de emergencia y de prevención. Entonces, desde mi perspectiva, creo que debemos de ocuparnos porque si hay un vacío legal y no estamos del todo cubiertos. María de las Nieves. Sí, en mi punto de vista es que hace falta mucho en cuanto a la normatividad. En el gobierno sí se toman en cuenta ciertos factores que pueden hacer después de que nos han quitado estos recursos, irse sobre el porcentaje que se pudiera dar al recurso de la alcaldía. Nosotros en varias reuniones ahí entre compañeros nos decíamos, ¿cómo buscar recursos cuando no tenemos? Entonces buscar administrativamente dentro de nuestros recursos que llega de la alcaldía un porcentaje, derivarlo a protección civil, a todo lo que se maneja por emergencia y con eso darle ayuda a la población. Quedó como idea. Bueno, es parte de lo que les comparto, que a lo mejor pudiéramos detonar algo en nuestros recursos por zonas, por alcaldías, y que pudiera llegar precisamente a la gente vulnerable, ¿no? Sí. Luz Helena, ¿algún comentario, alguna idea? Híjole,
Pues considero que seguramente debe de haber o pronto nos sorprenderán, ¿no? Con un nuevo planteamiento, ¿no? No puedo pensar Que no exista. que no existiera, ¿no? O sea, no puedo pensar sabiendo qué tan expuestos somos y que somos un país altamente expuesto a todos los fenómenos, o sea, tenemos de todo, ¿no? Huracanes, sismos, volcanes, karsticidad, o sea, deslizamientos de laderas, inundaciones, o sea, somos 11,000 kilómetros de litoral que nos ponen en súper riesgo hidrometeorológico, etcétera, ¿no? Entonces, el 59% de la población está expuesta a los fenómenos hidrometeorológicos del país. Tenemos 6 volcanes altamente activos. O sea, no podemos no tener, pero yo creo, o yo tengo como no sé cómo llamarlo. La esperanza. La esperanza, la ilusión, de que todas estas críticas que se han hecho hacia cómo opera el Fonden, y yo que trabajé 12 años en él, creo que puede haber, sí, que hay cosas que se deben cambiar y que y que podría mejorar muchísimo, ¿no? El Fonden fue reconocido a nivel internacional y el Sistema Nacional de Protección Civil es reconocido a nivel internacional, porque no es una figura única, no es que haya un área que se dedique a la atención y a la evaluación de los daños, o sea, es todo el gobierno, es toda la fuerza del gobierno para poder responder ante estos eventos. Entonces, yo sí creo que pronto debe de haber una respuesta. Seguramente no va a tener la misma forma de como estamos acostumbrados a que el Fonden sea, que tiene un recurso previsto y apartado y resguardado. Seguramente eso no va a ser así porque no va a haber un fideicomiso. Eso es lo que seguramente no va a haber. Un fideicomiso no existirá, una zona donde esté resguardado el dinero, pero yo creo que tiene que haber una previsión del gobierno para tener, digamos, un recurso que nos garantice la respuesta adecuada a una emergencia y los procesos de reconstrucción que desafortunadamente son largos. O sea, después de un evento de desastre, una reconstrucción no te lleva un año, no podemos tener un recurso calendarizado a un año. Un proceso de reconstrucción te lleva 3, 5 años mínimo, dependiendo de lo que se tenga que reconstruir. O sea, es decir, en cuestiones de vivienda, pues tendríamos que se reconstruye en 3 o 5 años, en 2 o 3 años, o sea, depende del tamaño de la afectación. En infraestructura puede ser mayor o menor, pero no son procesos sencillos ni son procesos que se reconstruyan en un periodo anual, como estamos acostumbrados a veces a usar el recurso federal y local, ¿no? O sea, los recursos son anuales y hay que estar anualmente respondiendo cómo usamos el recurso, en dónde nos los gastamos, cómo lo hicimos, etcétera. Entonces, yo considero que sí, que debe de haber alguna forma que en algún momento nos van a explicar. Y también, bueno, pues en la Ciudad de México hay un fondo, ¿no? Hay un fondo local, ¿no? Pero no todos los municipios, no todos los estados tienen esta previsión, ¿no? O sea, en la Ciudad de México todavía existe un fondo local que de alguna manera nos puede garantizar las primeras respuestas, ¿no? Entonces, yo creo que nos debe llevar a este nuevo planteamiento de que sí tenemos que replantear, ¿no? De que sí tenemos que tener un mejoramiento. Y yo estoy confiada en que esperemos porque al final todos los que estamos en esto, estamos trabajando en ello, ¿no? O sea, estamos como, no solo ahorita en la ciudad, antes o sea, como que los especialistas estamos, es como estar en este gremio, ¿no? Entonces, seguramente alguien de los que está, le tocará replantear este fondo, ¿no? Y seguramente va a haber
esta garantía. Yo creo que no podemos ser un gobierno sin tener estas garantías de cómo vamos a responder ante una emergencia, ¿no? Y lo que sí, ahí sí creo que en cuestiones de reducción o de prevención, ahí sí está más difícil. Ahí sí yo creo que pues el recurso no va a estar fácil, la situación económica del país no está fácil y a veces pareciera que estos recursos en la prevención pues no es necesario invertir, ¿no? Entonces es súper triste porque les voy a enseñar ya rapidísimo, nada más una última lámina. Ay, 2 segundos. Sí, tranquila. Aquí está. Que tengo aquí de cuánto se invierte en la prevención y cuánto se invierte. Ahí está, aquí está. Monto invertido 573,513 millones, ¿no? En la reconstrucción entre 2000 y 2017 y 3,028 millones en la reducción de riesgos o en la prevención. O sea, no es ni el 1%, ¿no? No es ni el 1% de lo que se ha invertido. Estos son datos que acabo de bajar el impacto socioeconómico de los desastres, que es una publicación que hace el CENAPRED cada año. Entonces, eso es real. O sea, eso es lo que estamos invirtiendo en reconstruirnos y lo que estamos invirtiendo en prevenir. Entonces, no estamos invirtiendo lo suficiente y bajo una situación de crisis que pues no solamente es en este país, sino a nivel internacional, seguramente los recursos serán menores, ¿no? Pues cerramos con esa esperanza, porque yo también creo que tantos expertos, que la verdad es un gremio pequeño, hay que decirlo, es un gremio pequeño, pero está muy bien localizado. Entonces, yo sí creo y tengo la esperanza de que esto va a seguir funcionando y va a mejorar. Va a mejorar porque es verdad, o sea, no es que sea el Fonden el que estuviera en problemas con los fideicomisos, sino sí había fideicomisos que verdaderamente eran una caja negra que no se sabía qué sucedía con el dinero. Pero bueno, cambiará el modelo, pero yo creo que sí, evidentemente tendrá que mejorar y tendremos que salir airosos de este tema, porque de veras que es un tema trascendental para todo el país. Chicas, pues yo les agradezco muchísimo, las voy a extrañar. La próxima temporada va a ser de vivienda. En algún momento las invitaré nuevamente, porque en serio que esto va para largo. Y cuando se aprueben otras reformas y tengamos otro instrumento, vamos con ustedes de nuevo, si me lo permiten. Wendy, queridísima Luz, María de las Nieves, muchísimas gracias y les mando toda mi admiración y todo mi respeto. Muchas gracias por la oportunidad. No, hombre, gracias a ti, Luz Helena. Wendy. Gracias a todas. Agradece, que estés muy bien. Gracias y mucho gusto. Días.